Bueno, muy buenas noches para todos, siendo las 6:32 del 28 de octubre del 2021, damos comienzo a nuestra 10ª semana de clase, ya acabándose el mes de octubre. ¿Cómo les fue en la actividad? ¿Les pareció fácil, difícil? ¿Qué tal? Juliana, ¿cómo te pareció la actividad? Profe, me pareció muy chévere porque nos ayuda a proyectarnos en cuanto a emprender, a crear nuevas empresas, entonces me pareció muy productiva, muy chévere. Ok. Bueno, espero que a todos les haya encantado. Hoy vamos a ver una clase muy chévere. Vamos a entrar ya a ver los procesos, a identificar cada uno de los elementos que son importantes para poder, digamos, determinar el mejoramiento de las condiciones de una empresa. Entonces, me voy a permitir compartir para empezar digamos, a explicar la clase. Ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces entramos en lo que es el proceso de producción más limpio. En las últimas diapositivas que nosotros vimos en la clase pasada, observábamos que íbamos a determinar dos trabajos. Una era a nivel de procesos y otra vez era a nivel de productos. En estas primeras dos clases vamos a trabajar en los procesos para tratar de disminuir las cargas contaminantes, o sea, minimizar los daños, y lo vamos a hacer a través de una estrategia que se denomina producción más limpia, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Dentro de 8 días vamos a trabajar el proceso, pero buscando maximizar ventajas tanto ambientales como económicas. Y para ello vamos a trabajar una estrategia que se llama uso eficiente de los recursos, más conocido como ecoeficiencia. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta que en estas primeras clases vamos a trabajar los procesos, o sea, vamos a trabajar como si estuviéramos en la fábrica, y las siguientes clases vamos a trabajar ya el producto como tal, o sea, la mermelada o el aceite o lo que ustedes hayan establecido elaborar en cada uno de sus ejercicios. Entonces, arrancamos con esto de lo que es la estrategia de producción más limpia, para disminuir las cargas contaminantes que a nivel de las industrias se da. Para ello es importante que yo tenga muy claro y lo tenga a la vista, lo tenga presente en todo momento, que en una fábrica entran una serie de materias primas, agua y energía, además de tecnología, mano de obra, capital y la estructura organizativa, y que salen el producto elaborado, ya sea elaborado o semi-elaborado, y residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, cuando yo quiero tener una estrategia de producción más limpia, tengo que tener claro qué materias primas, energía y agua entran y qué residuos sólidos, líquidos o gaseosos salen. En la medida en que yo maneje bien esas materias primas, esa energía y ese agua, lo maneje adecuadamente y genere la menor cantidad de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, estoy haciendo una producción más limpia. Lo ideal en toda empresa es buscar que no haya residuos de ningún tipo. A veces es sí, prácticamente, llamémoslo, no se puede conseguir, pero la idea es buscar que por lo menos la mayor cantidad de residuos no se generen, y para ello, pues obviamente vamos a tratar hoy de explicar qué es ese concepto o esa estrategia de producción más limpia. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, la estrategia de producción más limpia busca disminuir en lo posible, quitar emisiones, disminuir o en lo posible quitar vertimientos, y disminuir o en lo posible reducir los residuos sólidos. Los tres tipos de residuos los vamos a tratar de disminuirlos al máximo para tratar de disminuir la carga contaminante que se genera, o en otras palabras, disminuir digamos, el daño que podemos estar generando con esos residuos, llámese líquidos, sólidos o gaseosos. Todo esto, si lo hacemos a través de la estrategia de producción más limpia, lo que vamos a hacer es aumentar la productividad de una empresa. Nosotros en la clase pasada vimos que habían 6 elementos que de alguna forma hacían que las empresas en nuestro país fueran de baja productividad. Hablábamos de que la organización, que no se tenía una visión ni una misión clara, que no se tenía manual de funciones en la organización, que los equipos eran equipos generalmente
fabricados por nosotros mismos, que las fallas en esos equipos eran permanentes, que el método de producción era tradicional, muchas veces empírico, que no había técnicos profesionales que organizaran eso, que todo el tema ambiental y las certificaciones y la normatividad ambiental a veces no se cumplía, que los materiales carecían de calidad y faltaba un poco de compromiso en la compra de esos insumos, que la mano de obra no tenía profesionalismo y no se capacitaba, y que todo eso de alguna forma generaba una baja productividad. Lo que la estrategia de producción más limpia busca es que haya una visión y una misión muy clara para poder tener, digamos, una política ambiental estructurada que le permita tener todas las certificaciones ambientales y a partir de allí poder generar unos procesos mucho más claros, transparentes y limpios. Para ello es fundamental tener un manual de funciones, tener un manual de mantenimientos, cumplir con las normas ambientales, tener unas tecnologías modernas o apropiadas, que los sistemas no tengan fallas, que no existan métodos técnicos empíricos, sino ya estandarizados y muy claros, que la previsión y compra de insumos se dé permanentemente proveyendo materias primas de calidad, que el nivel de profesional sea alto, que la preparación profesional y la capacitación sea permanente. Si conseguimos que todos esos, llamémoslos 12 puntos, se dan y se logran en una organización, la alta productividad va a ser frecuente y con toda seguridad nos va a ayudar a que mejoremos esas condiciones. Entonces, importante que desde el punto de vista práctico nosotros entendamos que a través de los procesos de producción más limpia podemos conseguir que la productividad de nuestra empresa o de la empresa en la cual trabajamos obviamente sea mejor. Para ello, pues obviamente la estrategia de producción más limpia juega un papel fundamental, entendido como una previsión ambiental integrada que permite minimizar todo lo que son los residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Entendido de que esos residuos se originan al interior de una empresa en el proceso de producción. Y si se establecen en el proceso de producción, tenemos que buscar los mecanismos para que en ese proceso de producción no se generen esos residuos. Y las estrategias que vamos a utilizar dentro de la producción más limpia es estos tres que están allí en la parte inferior. Unas buenas prácticas, un cambio de materia prima y una nueva tecnología. Unas buenas prácticas como cuáles, por ejemplo, el reuso de agua. Una buena práctica como el que los residuos orgánicos se puedan ir a unas plantas de compostaje, ¿sí? Unos cambios de materiales en aquellos lugares donde, por ejemplo, se utiliza panela, puede utilizarse azúcar, que es mucho más eficiente que la panela y pues obviamente ese cambio de material genera una disminución a veces en costos. O el cambio, por ejemplo, de ACPM a gas. Entonces hay un cambio de materia prima que es, en este caso es un energético que es mucho más eficiente. Nuevas tecnologías, por ejemplo, cambiar esos pailas que pueden generar los procesos que son abiertas a marmitas que son cerradas y son mucho más eficientes. Reemplazar motores en algunas máquinas que sean mucho más eficientes energéticamente. Entonces, vemos que estos tres tipos de estrategias para la producción más limpia van a jugar un papel fundamental. Entonces, nos vamos a centrar un poco a visualizar cuáles son esas buenas prácticas, qué es ese cambio de material y cuáles son esas nuevas tecnologías que me van a permitir de alguna forma poder modificar los procesos de producción y a partir de allí reducir las cargas contaminantes que se pueden generar en los residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Para ello tengo que tener claro la descripción de los pasos que se tienen y a partir de allí poder establecer el tema de producción más limpia. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que se tienen? Yo tengo que tener muy claro cuál es el proceso de producción. Ese proceso lo puedo llevar a un diagrama de proceso y tengo que identificar en ese diagrama de proceso de manera muy clara cuál es el procedimiento para cada una de esas fases del proceso. Describir el método, si es mecánico o es, digamos, a través de una maquinaria o un equipo, establecer el personal requerido, realizar un balance de materia y energía. ¿Qué es eso de balance de materia y energía? En cada fase del proceso entra una cantidad de material y tiene que salir esa misma cantidad. Voy a poner un ejemplo. Si entran 100 gramos de azúcar,
esos 100 gramos de azúcar tienen que consumirse en el proceso. Si por algún caso se desperdicia alguno de esos 100 gramos y salen como residuos, pues obviamente se tienen que contabilizar. Por dar un ejemplo, 100 gramos de residuos, de los 100 gramos de azúcar, 10 son residuos, entonces 10 y entrarían al proceso 90. Pongo otro ejemplo para que lo entendamos. Por ejemplo, en un cítrico donde se separan las cáscaras. Entonces vamos a suponer que entraron 100 kilogramos de naranja, pero cuando se hizo el pelado se quitaron un 15% que es digamos, la cantidad de cáscara. O sea, siguen en el proceso 85 kilogramos de naranja, que es la pulpa, y 15 kilogramos de cáscara se desechan como residuo. Entonces, 15 y 85 dan los 100 gramos, entonces a eso se le conoce como balance de materia. Un balance de energía es aquella en que se consume energía. Voy a poner un ejemplo. Kilovatios cuando yo utilizo una pesa. Entonces, se utilizan una serie de kilovatios que son consumidos por la pesa para poder calcular el peso. Entonces se coloca, se consume, pero se establece que la misma cantidad digamos, entra de energía, se consumió, luego sale la misma cantidad de energía. A eso se conoce como balance de energía. Identificar la maquinaria y equipos, establecer el tiempo por cada fase del proceso y ahí faltó una, determinar qué residuos se generan en cada fase del proceso. Entonces, importante tener, digamos, claro cada uno de esos puntos para poder entrar a practicar eso que se denomina estrategias de producción más limpia. Entonces, aquí tenemos, digamos, el proceso de fabricación de bocadillo de guayaba, donde están las diferentes fases del proceso. La primera fase se llama selección, la segunda lavado y desinfección, la tercera escalado, la cuarta extracción de pulpa, la quinta formulación, la sexta cocción, la séptima punteo, la octava moldeo, la novena empaque, la décima etiquetado y la undécima almacenamiento. 11 fases que tiene el proceso de fabricación del bocadillo de guayaba. Sí, esas fases nosotros tenemos que analizarlas muy detalladamente. O sea, si cogemos la selección, podemos en términos prácticos entender claramente que en esa fase del proceso hay una serie de actividades que yo tengo que cumplir. Voy a poner un ejemplo. Para la primera fase de selección, la primera actividad es la recepción de la materia prima, o sea, en este caso, recepción de la guayaba. Entonces, yo la puedo recepcionar en cajas de madera, por dar un ejemplo, si se viene de una plaza de mercado o se pueden recibir en canastillas plásticas. Entonces, la primera actividad es recepción de la materia prima. La segunda es hacer su vertimiento en un tanque. ¿Sí? ¿Para qué un tanque? Para poder extender y poder seleccionar las que están en el estado adecuado para poder entrar al proceso, las que están en mala calidad, poderlo separar. La tercera actividad que uno podría hacer es separación de en este caso la materia prima que es la guayaba de buena calidad y de mala calidad. Y la cuarta actividad es materia prima de buena calidad, pasarla a la siguiente fase del proceso y la de mala calidad sacarla como residuos sólidos. Entonces, en esa fase del proceso que es la selección, establecí 4 actividades. Esas 4 actividades me permiten de alguna forma establecer un camino y una meta. Y para poder establecer ese camino y esa meta de una forma adecuada, ahí es donde entra uno a establecer, a identificar, a formular un procedimiento para cada una de esas actividades. ¿De acuerdo? ¿Eso qué me va a permitir? Me va a permitir que si yo tengo un procedimiento para cada una de esas actividades, las personas las realicen adecuadamente y que si se tiene que reemplazar el personal que realiza esa actividad, pues nomás con la lectura de lo que tiene que hacer, la persona entienda qué es lo que debe hacer. Entonces, es importante que lo tengamos. Igualmente, en la fase del proceso tengo que establecer qué entra y qué sale. Entonces, voy a poner 100 kilos de guayaba. Esos 100 kilos tuvieron todas estas actividades y salieron 10, por decir algo, 10 kilogramos de guayaba en mala cantidad y entra a la siguiente fase del proceso 90 kilogramos de
de guayaba, o sea, 90 y 10, 100 que fueron los que entraron. O sea, ahí tenemos el balance de materia, que es lo que entra, igual a lo que sale. Pero además, para ese proceso tengo que establecer cuántas personas yo requiero en ese proceso. Entonces, para esos 100 kilos que necesito 1 o 2 personas, ¿qué método lo voy a hacer? ¿Voy a hacerlo manual o voy a hacerlo mecánico? Entonces, si lo voy a hacer manual, pues obviamente la gente es el esfuerzo. Si lo voy a hacer mecánico, entonces es un equipo y requiere energía. ¿Qué materiales se requieren? Entonces requiero que un recipiente, llamémoslo, una alberca donde yo puedo meter ese material y seleccionarlo, y si requiero algún equipo manual, pues lo tengo que establecer. Además, ¿cuánto tiempo se requiere para hacer esas 4 actividades en el proceso o en la fase de selección? Si yo determino todos esos elementos que ya los he escrito de alguna forma, o sea, el procedimiento para las actividades, el balance de materia y energía, el número de personas, el método que se utiliza, los materiales, el equipo y los tiempos, esto me va a permitir que de alguna forma cada fase del proceso sea eficiente, eficaz y que de alguna forma nos adaptemos para que los procesos sean lo suficientemente claros y cada fase del proceso esté encadenada con la siguiente fase y a partir de allí pueda tener de alguna forma una mejor rentabilidad. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces, vuelvo al diagrama para que lo determinemos. Cada una de estas fases del proceso tengo que identificar qué es lo que se hace y a partir de allí poder determinar cuáles son las actividades que se realizan en la selección, en el lavado y la desinfección, en el escalado, en la extracción de la pulpa, en la formulación, en la cocción, en el punteo, en el moldeo, en el empaque, en el etiquetado y en el almacenamiento. Entonces, el diagrama de flujo que se establezca. Entonces, aquí identifico el procedimiento. ¿Qué es lo que se hace en la selección? Separar la fruta que no tenga el grado de madurez adecuado con defectos o predominante. O sea, el fin último es separar la fruta, pero para eso yo establecí 4 actividades: recepción, vertimiento, selección y separación. Por ejemplo, para dar un ejemplo allí. El lavado y desinfección, lavar la fruta sana, con agua limpia y clorada con una concentración de 3 partículas por millón de cloro. Escalado, sumergir la fruta en agua a 95 grados centígrados durante 10 minutos. Esta operación se conoce como escalado y tiene la función de eliminar microorganismos y suavizar la fruta y fijar el color, olor y sabores definitivos. Extracción de la pulpa, se extrae la pulpa con la ayuda de una despulpadora. Si no se tiene una despulpadora, en una licuadora o utensilios manuales, seguidamente se hace pesar la pulpa en caliente se hace pasar por un colador. ¿Para qué? Para separarlo de las semillas. Formulación, pesar la pulpa obtenida y aportar una cantidad igual de panela y medir 5 centímetros cúbicos de agua, de limón o de ácido cítrico y por cucharada de pulpa, o sea, más o menos determinar la cantidad de ácido cítrico que se tiene. Se hace la cocción a una temperatura aproximada de, digamos, de 50, 60 grados centígrados, se pone a hervir durante 20 o 25 minutos, se puntea con, digamos, la cocción con 72 a 75 Brix, que es el método, ya llamemos de refractometría, que nos va a permitir de alguna forma poder establecer qué cantidad, digamos, de superficie líquida se tiene y sólida para poder dar el punto y la fijación, digamos, de los materiales en términos clásicos. O sea, establecer la cantidad, digamos, o el estado de la cocción y a partir de eso establecer la dureza que requiere el bocadillo. Una vez tenido eso, se mete en un molde el líquido y a partir de esto, pues obviamente se deja enfriar para que pues obviamente se pueda solidificar. Se empaca, o sea, se divide en trozos y se empaca en papel celofán, se etiqueta y se almacena. Entonces ahí vemos más o menos de manera muy rápida
cada una de las fases del procedimiento, que los tengo que tener claros para que en este caso ustedes como ingenieros industriales puedan saber qué es lo que pasa en cada una de esas fases del proceso y a partir de allí puedan establecer cuántas actividades se realizan y en esas actividades establecer procedimientos, optimizar personal, tiempos, equipos, hacer balances para identificar la cantidad de materia que entra y sale y con base en ello tener un control total de un proceso. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Descripción del método. El método puede ser, en este caso, de dos tipos: manual, cuando lo hacen las personas, o mecánico, cuando lo hace una máquina, ¿sí? De cualquier forma. El número de personal, aquí coloqué, digamos, 2 personas para seleccionar, lavado y para cada una de las fases del proceso. Muchos de los casos, cuando yo determine los tiempos, puedo decir, oye, yo necesito 2 personas para estos primeros 5 actividades que me ocupan las 8 horas de trabajo y las otras restantes 6 fases del proceso requiero también 2 personas para que ocupen el tiempo determinado y requiero realmente 4 personas dentro de toda la fase de producción. Pero con los tiempos me dan las horas de trabajo de cada una de ellas. El balance de materia y energía. Entonces, tengo que determinar para cada fase del proceso qué entra, si entra agua, si entra energía, si entra materia prima, primaria o auxiliar, y debo establecer en cada paso qué es lo que sucede. Entonces, en ese proceso de producción, en cada fase, pues hay un proceso que me permite que, vamos a suponer, el lavado, entró agua, 1 metro cúbico de agua para lavarlo, con 5 partículas por millón de cloro. Entonces entró eso, ¿y qué sale? Pues lavé la fruta y salió 1 metro cúbico y algo, una fracción más de agua sucia, porque la lavé. Entonces, ¿eso se convirtió en qué? En un efluente líquido o un residuo líquido que está saliendo por el alcantarillado. Entonces, lo coloco en rojo, entra en azul, lo coloco en rojo. ¿Y por qué lo coloco en rojo? Porque sale como residuo. Lo que sale como residuo lo coloco en rojo. Pasa a la siguiente fase, entonces entra una cantidad de energía porque voy a despulpar. Entonces una máquina despulpadora va a utilizar unos kilovatios porque es eléctrica. Entonces utilizó 100 kilovatios, por dar un ejemplo, por hora. Entonces trabajó 1 hora, entonces consumió esos 100 kilovatios, quiere decir que esos 100 kilovatios se consumieron y sale, digamos, en muchos de los casos, como un consumo energético. ¿Y qué materias auxiliares? Cuando voy a echar la panela o voy a echar el azúcar, entonces lo que hago es que se vierten una cantidad igual. Entonces, en este caso quedan 70 o 75 kilogramos de pulpa de guayaba. Entonces saco, incorporo 75 kilogramos de panela y en muchos de los casos sale algunos residuos sólidos de eso, digamos, en este caso los costales o donde venga la panela, y ahí se generan residuos sólidos establecidos. Entonces, estos balances de materia y energía yo tengo que hacerlos para cada una de las fases del proceso. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Aquí mostremos un ejemplo. ¿Cómo se realiza el balance de materia y energía en el ejercicio que tenemos allí? Entran para selección 100 kilogramos de guayaba. Se encontraron que 20 kilogramos de guayaba era de buena calidad y 20 de mala calidad. Los 20 que son de mala calidad salen como residuo sólido, lo coloco en rojo. Los 80 pasan ¿a dónde? A lavado y desinfección. Mírenlos acá, 80 kilogramos de buena calidad, más 1 metro cúbico de agua, más 3 centímetros cúbicos de cloro. ¿Qué sale? 80 kilogramos de guayaba de buena calidad lavada, más 1,03 metros cúbicos de agua clorada, que se vierten, luego igualmente se coloca en rojo porque es un vertimiento. Viene el escalado, entran los 80 kilogramos de guayaba de buena calidad, más 1 metro cúbico de agua caliente, más combustible porque se pone a calentar para mantener en calor y poder sacar, digamos, los microorganismos que aún queden. Salen los 80 kilogramos de guayaba y el agua caliente se desperdicia. O sea, ya llevamos, sin darnos cuenta, 2 metros cúbicos de agua que se van perdiendo. Entran los 80 kilogramos de guayaba buena, más energía para la extracción, sale 70 kilogramos de pulpa de guayaba, más 10 kilogramos de semilla, más la energía que se consumió.
En la formulación, entonces entran 70 de guayaba, 70 de panela molida y 25 centímetros cúbicos de jugo de guayaba y limón y energía, ¿sí? A partir de allí, de esa formulación, digamos, todo entra dentro del proceso de cocción, no hay desperdicio ninguno, miren, no se desperdició ninguno, luego todo va negro. Viene la cocción, entró todo lo que anteriormente se tenía y sale vapor de agua, 5 kilogramos de vapor de agua y el combustible utilizado, quedando 135 kilogramos de jalea de guayaba. Luego entra esos 135 kilogramos de jalea de guayaba y 25 centímetros cúbicos de jugo de limón y combustible para el punteo. Salen 5 kilogramos de vapor de agua y el combustible utilizado como residuo, más 130 kilogramos de jalea de guayaba. Ya en el moldeo entran los 130 kilogramos de guayaba y salen los mismos porque ahí no se desperdicia nada. En el empacado entra más 50 gramos de papel celofán y 50 de empaque de cartón, que se utiliza todo, no sale desperdicios. En el etiquetado entra además la etiqueta, igualmente la etiqueta se incorpora, no sale. Y en el almacenado entra todo lo que se utilizó, el empaque, el etiquetado, y se almacena, luego no hay desperdicios. Solamente en las primeras fases son las que hay desperdicios de materia que se colocan en rojo en el balance de materia y energía. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Importante, ahí puede surgir una pregunta. ¿Cómo sé yo la cantidad de materia prima que tengo que utilizar en muchos de los casos? Los libros te hablan del proceso de producción, en este caso las fases, selección, lavado, pero no te habla de las cantidades, porque las cantidades dependen del tipo de empresa que yo tengo, si es pequeña, si es mediana, si es grande, y todo depende de la cantidad de bocadillo que yo voy a sacar. Entonces, un poco lo que buscan ahí en términos generales es buscar ese tipo de relaciones para poder determinar las cantidades y a partir de allí poder generar, digamos, ese proceso. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta para poder que ustedes establezcan, digamos, teóricamente la cantidad de materia que van a utilizar para la fabricación de lo que ustedes han determinado. Indiquen la maquinaria y equipos. Entonces, en el primero se requiere un tanque, en el lavado y desinfección igualmente un tanque, en el escalado un tanque de acero inoxidable, en la extracción de pulpa un despulpador, en la formulación una balanza, en la cocción un recipiente de acero inoxidable, pesa o marmita, en el punteo una marmita, un refractómetro con escala hasta 85 brix, el moldeo bandejas de metal, en el empaque cortador y en el almacenamiento castillas. Entonces ya tengo, digamos, los equipos que yo requiero, digamos, los elementos que realmente se tienen. Puedo requerir también una zorra para manipular las canastillas, llevarlas al almacenamiento, etcétera. Pero en términos generales, en el proceso se requieren ellas. Establezca los tiempos en proceso, 1 hora para la selección, 1 hora para el lavado y desinfección, un escalado de 30 minutos, una extracción de pulpa en 1 hora, la formulación en 1 hora, la cocción 40 minutos, el punteo 1 hora y 1 hora y media, el moldeado 12 horas, el empaque 2 horas, el etiquetado 30 minutos y el almacenamiento varios días en términos generales para cada una de las fases del proceso. Y eso me va a permitir, pues, obviamente, organizar y determinar lo que yo tengo que hacer en cada uno de ellos y los tiempos que yo requiero con el personal que voy a establecer. Entonces, vamos a establecer, ya teniendo claro eso, las estrategias de buenas prácticas, cambio de materia prima y nueva tecnología. Entonces, ahí está la clave de lo que es las estrategias de producción más limpia. Para ello, pues vamos a hacer 3, que son las 3 primeras: buenos procedimientos operacionales, sustitución de materiales y cambio de tecnología. El reciclaje interno no lo voy a tener ahorita en cuenta porque es ya cuando se habla del proceso ya de toda la organización, y el diseño del producto es cuando ya el producto está acabado y yo quiero modificarlo. O sea, solamente voy a tener en cuenta los 3 primeros. ¿Cuáles son alternativas que pues se pueden implementar para buenas prácticas? La primera que uno puede hacer es que cuando uno entra a una organización, a una empresa, uno tiene que hacer una observación. Ustedes como ingenieros industriales tienen que aprender a agudizar el ojo. La agudización del ojo les va a determinar muchos de los problemas que una empresa tiene.
Entonces, si por lo menos uno encuentra, digamos, suciedades en la planta, ¿qué encuentra? Es que no hay un control y manejo de residuos sólidos. Se encuentran que el piso está húmedo, entonces lo que uno puede establecer es que hay escapes de agua en eso y eso puede generar un problema no solamente a nivel de salud ocupacional, sino riesgos profesionales. Se cae un cable con electricidad y automáticamente puede generar inconvenientes graves. Si ve vapores, pues obviamente hay escapes de vapor de agua que le permite establecer que hay conexiones cerradas, hay malos conductos de los escapes que se están dando. Entonces, uno puede empezar a determinar esos problemas. Para ello, es importante que ustedes agudicen el ojo para poder detectar escapes y con base en esos escapes poder determinar, digamos, qué problemas tiene la empresa. Y eso es una buena práctica, porque esa buena práctica me va a permitir a mí de alguna forma poder empezar a controlar muchos de los problemas que tiene la empresa. Recubrimientos de tanques, ¿para qué? Para que pues en la práctica no se queden materiales por ahí, entonces eso me permite, digamos, tener un control de la cantidad de agua, un raspado en seco, sacar los productos orgánicos a compostaje, el control de la iluminación en muchos de los casos para disminuir la carga energética que se da. Entonces, en muchas, digamos, empresas no hay luz día, entonces es bueno establecer ese tipo de elementos dados que le permitan que la luz natural entre. Programas de gestión de residuos para el manejo apropiado de ellos, lo que se pueden existir como buena práctica, lo que se llaman un plan de monitoreo y de mantenimiento preventivo a los equipos y máquinas. Eso me ayuda a reducir costos y a mejorar la optimización de los mismos. Digamos, para optimizar procesos adicionales, recuperación de materias primas primarias, control y disminución de tiempos de proceso, controles de consumos, instalación de trampas, rediseños de productos, adecuación y digamos, de consumo del lavado para los equipos, y todos estos podrían considerarse como buenas prácticas. Un cambio de materia prima podrían establecerse lo que ya dije, por ejemplo, en la fabricación del bocadillo ya vimos que se requiere panela, yo puedo reemplazarlo por azúcar, que es mucho más eficiente y me genera una optimización en la fabricación y producción. Puedo cambiar el ACPM como combustible para que sean, digamos, el gas natural como energético. Entonces, ahí también sería una estrategia que me serviría. Y un cambio de tecnología, ya lo dije, poder cambiar máquinas, digamos, empíricas o antiguas a máquinas nuevas que estén estandarizadas y que tengan motores con eficiencia energética. Pero además puedo revisar, por ejemplo, válvulas ahorradoras, biodigestores que me ayudan a utilizar digamos, muchos de los residuos para descomponerlos y a partir de allí poder obtener gas. Cambiar el ACPM por gas natural, como lo dije, para ellos pues obviamente los equipos son totalmente diferentes, filtros que me permitan obviamente controlar las emisiones, torres de enfriamiento que me permita que el agua la pueda recuperar y volver a reutilizar, fotoceldas, termostatos. Muchos de los equipos que hoy se utilizan son de alta eficiencia y eso me permite mejorar las condiciones. Entonces, las tres estrategias de buenas prácticas, optimización del proceso, que es la misma, el cambio de materias primas y el cambio de tecnología, me ayudan de alguna forma a disminuir cargas contaminantes, como lo vamos a ver. Para ello, yo tengo que establecer unas columnas que están dadas. Una vez tenga todas las fases establecidas, debo establecer una columna que me diga qué buenas prácticas puedo hacer en cada fase, o qué cambio de materia prima o qué nueva tecnología. Pueden suceder dos de estas o una sola, todo depende de cómo se dé. Entonces, para cada fase del proceso yo tengo que colocar e identificar dentro del procedimiento cómo se genera cada una de ellas. Veamos un ejemplo. Aquí, no sé si alcanzamos a ver acá, aquí está lo que yo presenté, la selección, está la descripción de qué es lo que se quiere, la separación de la fruta. El método es manual, el personal son 2 personas,
las entradas son 100 kilogramos de guayaba, las salidas son 80 de guayaba buena y 20 de mala calidad, ¿sí? ¿Qué se requiere? Un tanque, ¿qué tiempo? 1 hora para que trabajen las 2 personas. ¿Qué cantidad de residuos se generan? 20 kilogramos de guayaba de mala calidad, perdón, que yo los tengo establecido acá. ¿Qué voy a hacer? Puedo hacer una buena práctica estableciendo, digamos, dónde se hace compostaje digamos, cerca, y solicitar que venga por la cantidad de guayaba en mala cantidad que les puede servir para el compostaje. Y aquí lo que hago es reducir automáticamente esos 20 kilogramos que no irían a la basura, sino van a otro proceso productivo que otra persona los va a aprovechar. Entonces, aquí ya empiezo a establecer buenas prácticas. En el segundo, lavado y desinfección. Aquí establezco lavar la fruta, bueno, etcétera. Es manual, 2 personas que entra, 80 kilogramos de guayaba en buen estado, 1 metro cúbico de agua y 3 centímetros cúbicos de cloro. Salen 80 kilogramos de guayaba y 103 metros cúbicos de agua, perdón, 1,03 metros cúbicos de agua clorada, que se requiere un tanque 1 hora, que sale como residuo líquido, 1,03 metros cúbicicos de agua clorada. ¿Qué voy a hacer? Una nueva tecnología, que es un tanque de decantación de agua. ¿Para qué? Para que se precipite la humedad y pueda volver a reciclar el agua. Entonces, aquí yo puedo colocar, como buena práctica, es que una vez el agua decantada y quedan los residuos, puedo volverlos a utilizar. ¿Para qué? Para seguir el lavado y desinfección. O sea, ahí sin darme cuenta, hice una disminución de 1,03 metros cúbicos de agua clorada y no la abierto al alcantarillado. En la tercera, en el escalado, igual, aquí está cada uno el procedimiento manual, 2 personas, entran 80 gramos de guayaba, entra agua caliente y combustible. ¿Qué sale? Sale todo, incluido el combustible que se requiere, un tanque de acero inoxidable, 30 minutos de ello, sale 1 metro cúbico de agua, de agua caliente y un combustible utilizado. ¿Qué cambio? Voy a cambiar, digamos, el ACPM, que podría ser, digamos, el energético, lo cambio ¿a qué? A gas natural, pero además el agua caliente la meto en un intercambiador de calor. ¿Para qué? Para que me permita ir calentando otra agua que vaya generando dentro del proceso y volver a reciclarlo, o sea, también generar procesos de reciclaje. Entonces yo podía colocar reciclaje de agua, cambio de gas natural e intercambiador de calor. ¿Para qué? Pues obviamente para ir calentando el agua y ir generando, digamos, esos cambios. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, sí. Aquí, digamos, ya cuando se entras en la extracción de la pulpa, salen 10 kilogramos, o sea, el proceso es igual, se identifican 80 de guayaba, salen 70 y 10 kilogramos de semilla de pulpa. Se requiere un despulpador, 1 hora, esos 10 semillas más la energía que se consume, mira que estoy diciendo consumida, estos 10 puedo colocar aquí que irían como una buena práctica a la misma empresa de compostaje. Entonces aquí no lo coloqué, pero se colocaría y va al compostaje. Aquí en este sale energía, pesa energética solar, o sea, la formulación que es una pesa, que es de esto, yo puedo cambiarla por una pesa que sea con luz solar y disminuyo esa cantidad de energía consumida. Aquí intercambio gas, la marmita requiere calor y energía, entonces lo que estoy utilizando es en lugar de CPM gas o en lugar de madera gas. En el punteo igualmente hago una transformación de gas, o sea, identifico qué es lo que yo puedo hacer y a partir de allí, sin darme cuenta, todos estos residuos empiezan a desaparecer. Y desaparecer quiere decir que disminuir la carga contaminante lo que dice es generar unas buenas prácticas como estrategias de producción más limpia para disminuir la contaminación que la empresa está generando. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profe. Bueno, porque curiosamente eso es lo que vamos a hacer. Esa es nuestra actividad. Nosotros tenemos que coger todo el proceso de producción, colocar las diferentes fases,
establecer cuál es el procedimiento para cada fase, establecer si el método es mecánico o es manual. Si es mecánico, establecer las personas que van a trabajar, igual si es manual o mecánico, pues también las personas que van a trabajar. Tengo que hacer el balance de materia y energía para cada fase del proceso, establecer qué equipos requiero, qué tiempos necesito, qué residuos se generan y a partir de los residuos yo establezco qué estrategias de producción más limpia voy a realizar. Si una buena práctica como el reciclaje, el compostaje, etcétera, si un cambio de materia prima o una nueva tecnología que me permite ahorrar, disminuir la carga contaminante. Eso es lo que vamos a hacer como actividad en nuestro ejercicio. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta, hijos? Que esta matriz, sin darse cuenta, empieza a ser como una especie de tablero de control que les va a permitir a ustedes poder controlar y manejar todos los procesos productivos en una empresa donde ustedes trabajen. Aquí estamos hablando de la empresa que ustedes quieren constituir, o sea que yo voy a tener un control y un manejo muy claro y preciso de lo que yo voy a hacer en mi empresa y a partir de allí puedo generar, digamos, una optimización de todo el proceso de producción y cómo puedo mejorar las cargas contaminantes que ese proceso de producción se están generando a través de identificación de lo que son los residuos y utilizando estrategias de producción más limpia como las buenas prácticas, el cambio de materia prima y las nuevas tecnologías. ¿Hasta ahí es claro lo que tienen que hacer? Sí, señor. ¿Cómo les parece este ejercicio? Profe, pues un muy buen complemento para lo que ya hicimos en el trabajo anterior. Correcto. Entonces, es un excelente complemento porque les va a permitir de alguna forma poder, digamos, generar una visión mucho más clara de lo que es el proceso y ya la identificación. El hacer este ejercicio bien les va a empezar a visualizar todo lo que se puede hacer en una fase productiva, porque eso les va a permitir a través de esa matriz, como ya lo dije, que puede ser un tablero de control, buscar eficiencia, eficacia y efectividad en los procesos productivos, que es la razón de ser de la carrera de ustedes. Y con base en ello, poder mejorar condiciones en todos los procesos de producción. Y esto les va a servir en materias más adelante para poder generar esos cambios dentro de lo que son los procesos de producción. ¿Alguno de ustedes ha visto, digamos, procesos de producción? ¿Han establecido, digamos, este tipo de matrices para poder organizar los procesos de producción en la empresa, los que estén más adelantados? Juliana, Vanessa. No, profe. ¿Cómo te pareció el ejercicio? Muy bien, profe. Es, como decía la compañera, un buen complemento para seguir en lo que ya llevamos proyectándonos con el producto que estábamos organizándonos con los procesos y todo eso. Entonces es muy chévere, profe. ¿Qué producto escogiste tú? El yogur. El yogur, ok. Entonces, la idea es que, digamos, a partir de este momento tengamos el tiempo para poder hacer esa actividad, organizarla, subirla. Ya la matriz está cargada en el Classroom y poder empezar a generar esos cambios. La semana entrante vamos a ver ecoeficiencia y ya el trabajo completo de lo que es lo que hicimos, estas 3 actividades ya organizadas, es lo que va a ser el segundo parcial. ¿De acuerdo? Entonces, para que vayamos organizando y haciendo el ejercicio bien, porque la actividad que acabamos de entregar, esta actividad y la actividad de la semana entrante, nos va a permitir consolidarla y la siguiente semana entregarla como el segundo parcial. O sea, que de hoy en 15 días estaremos entregando el segundo parcial. ¿De acuerdo? Bueno, profe. ¿Preguntas, comentarios? No, profe, hasta ahora no. Todo claro. Ok, bueno, hijos, Jessica, no se te olvide, cuando te haga la grabación, ¿me la remites? ¿Es tan amable para poderla subir? Sí, profe, apenas me llegue, yo se la envío. Ok.
Bueno, Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Que les rinda la actividad.